es Iván Correa, de la editorial Libros Editorial. Agradecemos a la Biblioteca Nacional esta invitación y la oportunidad de compartir con ustedes, digamos, nuestra experiencia como editores digitales. Voy a hacer una presentación muy breve acerca de qué es nuestra editorial y en qué estamos enfocados, digamos, en este momento como editores. Arrancamos en enero de 2011 constituyendo la empresa con más o menos 6 meses de anticipación, digamos, como en junio de 2010, ya teniendo en la cabeza y empezando a trabajar sobre qué íbamos a empezar a publicar. Y nos aventuramos un poco, es una aventura, una cosa quijotesca, el mundo de la edición, digamos, como empresa o como negocio, pues digamos que tendría que ser muy bien pensado qué es lo que va a tener usted como empresa, una editorial. Vender libros es una cosa bastante difícil, vender libros en Colombia es más difícil y vender libros digitales en Colombia pues más difícil. Digamos que nos enfrentamos ahí como a 3 retos durísimos y estamos enfrascados en esa pelea y vamos a insistir y a persistir porque creemos firmemente en lo que estamos haciendo y pensamos que desde la aparición de la imprenta, que fue un cambio tremendo en la civilización, digamos en la historia de la civilización, para nosotros es más o menos equivalente la aparición del libro electrónico y los dispositivos de lectura de libros. El salto de aquí a aquí es más o menos de 500 años, pero el salto desde aquí hacia atrás, pues de 10.000 años más o menos. Digamos que la cosa empieza a volverse periodos cada vez más cortos. Para nosotros es un cambio completamente radical que de pronto no está completamente asimilado todavía por parte de la industria editorial y por parte de los mismos lectores. Es un cambio que no tiene reversa y digamos que por eso estamos metidos acá. La base para nosotros, digamos que son los autores. Como editorial creemos que hay muchos autores que al mismo tiempo que publicaron su libro o lograron publicarlo en papel, al mismo tiempo enterraron su obra dentro de esas páginas. Digamos, nos encontramos cuando estábamos empezando con nuestro proyecto editorial con autores que habían autopublicado su libro o que publicaron un libro y fue exitoso, pero ese libro se desapareció del planeta. Yo tendría pues miles de ejemplos, pero hay uno, por ejemplo, que se llama un libro que a mí me impactó mucho durante mi juventud y era Conciertos del Desconcierto. Es un libro que fue muy exitoso en su momento, hicieron unos muy buenos tirajes, hicieron muy buenas ventas y después se desapareció y ya es un libro que no existe. Un autor hace un par de años buscaba una editorial y no la encontraba, ninguno lo quería publicar, no tenía la oportunidad, no tenía los contactos. De pronto los contactos son una cosa pues más importante muchas veces que la obra misma que está publicada o que la manera de escribir de un escritor, y el señor logró con sus propios recursos imprimir 1000 libros y autoeditarse y autopublicar su libro. Entonces tiene su libro allí impreso. Cuando ya tiene sus cajas de libros, porque 1000 libros ocupan muy buen espacio, el autor empezó a buscar cómo vendo ahora. Es decir, él quería tener su libro publicado, se echó la mano al drill y mandó a imprimir 1000 libros, le pagó a un diseñador que le hiciera el diseño y después se enfrentó a tener las cajas de libros en su garaje y a no tener a quién venderle estos libros. Entonces empezó a regalarlos, resultó regalando los 1000 libros. Es una obra que pues, yo la leí y me pareció súper interesante, es una novela bastante experimental, muy rica, pero que no llegó a nadie. Digamos, llegó a los 1000 amigos o a los 1000 familiares de este señor. Digamos que la idea es, desde nuestro punto de vista como editores digitales, es lograr desenterrar estas obras que quedaron encerradas en un papel que no tuvo acogida comercial o que no tuvo salida comercial ni siquiera, darle la oportunidad de que esta obra esté disponible para todo el público. Un segundo ejemplo, este señor a quien me refiero se llama Andrés Torres Guerrero, está acá arriba, es un escritor pastuso, joven, nació en 1973, es profesor de literatura, tiene una obra que se llama Sótanos, que la tenemos publicada nosotros, es el famoso libro de los 1000 ejemplares que el señor regaló porque no tenía a quién vendérselos, y en este momento lo tenemos publicado en nuestra editorial. Otro caso, digamos, que nos mueve a nosotros a editar de manera digital es el señor Rodrigo Parra Sandoval. Digamos que es un autor muy prolífico, él es pedagogo, sociólogo y tiene unas 30 o 35 libros publicados en el área de sociología y pedagogía e investigaciones, digamos, educativas. Ha trabajado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con el CERLAN, la UNESCO, bueno, con muchas entidades nacionales y extranjeras.
y en el campo literario tiene 10 novelas publicadas. Una de ellas, que es el caso para nosotros movernos a publicar en formato digital, es El Don de Juan, una novela que en el año 2001 ganó Premio Nacional de Novela de una convocatoria del Instituto no, y de Arte, no existía, Distrital de Cultura y Turismo, Premio Nacional de Novela. El señor ganó su premio, digamos que supongo que le habrán dado alguna cantidad de dinero como premio y le publicaron su libro, 1000 ejemplares se imprimieron, pero como el Instituto Distrital de Cultura y Turismo era una entidad que no podía vender libros, entonces los libros jamás llegaron a las librerías, no llegaron a nadie, un premio nacional de novela y nadie lo leyó. Es un libro que para nosotros no es inédito sino édito. Nosotros lo tenemos en este momento dentro de nuestra colección y pretendemos como rescatar obras que están enterradas en el papel. El autor logró publicar su libro y al mismo tiempo lo enterró porque quedó en anaqueles de muy pocos lectores. Esa es, digamos, como una de las cosas que nos movió a nosotros a formar nuestra editorial. Acá tenemos entonces, digamos, los autores nuestros están, digamos, como por orden de fecha de nacimiento, los más jóvenes a los más antiguos: Eugenio Díaz Castro, autores, digamos, latinoamericanos de diferentes países. Ya vamos a ver, digamos, en las colecciones en que están publicados cada uno de estos autores. Arrancamos nosotros con una colección que nombramos 800 para publicar obras, digamos, el patrimonio literario latinoamericano. Arrancamos tal vez por lo que no es familiar para uno, La Vorágine y María fueron nuestros primeros títulos, luego vinieron Manuela y Pombo, y dentro de esta misma línea de autores, digamos, de literatura fundacional, los que ayudaron a crear la literatura latinoamericana, pues empezamos a publicar autores de todo dominio público, nacidos hasta 1928, digamos 1929 o 30. Nos enfrentamos a un par de cosas con la ley de dominio público, y es que en diferentes países hay diferentes normas, y en Colombia un autor tiene que tener 80 años o más de haber muerto para que la obra sea dominio público, y en Argentina era 70, y en Estados Unidos es 70, y en México es 100. Entonces empezamos a encontrarnos con algunas cosas curiosas. Leopoldo Lugones, publicamos nosotros un libro, él murió en 1928, entonces en el 2008 ya estaba dominio público, pero como en Colombia la ley de dominio público es de 80 años, entonces, murió en 1938, entonces en 2008 cumplió 70 años de muerto, y en Argentina ya era dominio público, pero en Colombia no, es dominio público. Publicamos nuestro libro, lo pusimos en las tiendas y lo podía comprar cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero en Colombia no, porque en Colombia tenía que haber pasado 80 años a pesar de que el autor fuera argentino. Esto es una política de Amazon. Amazon no nos puso el libro público y en Colombia no se podía comprar, y en el resto de países sí se podía comprar. Dentro de esta colección, entonces tenemos a Baldomero Lillo, chileno, un autor completamente desconocido en Colombia, y nuestra orientación con esta colección básicamente es nutrir o suplir más bien al mercado de lectores de secundaria y de carreras universitarias afines a la literatura con obras de muy bajo costo, pero que cumplan con su necesidad de leer estas obras. Digamos que todo estudiante colombiano en bachillerato tiene que leer La Vorágine, María y Manuela, o Vorágine, María o Manuela, alguna de las tres, y tiene que ir a comprar el libro en unas ediciones muy regulares y muy deficientes porque son hechas, digamos, callejeras, o en ediciones de editoriales comerciales que puede conseguir de 25, 30 mil, 40 mil pesos dependiendo del papel, de la tapa, de las características físicas del libro. Digamos que esta colección, nuestro interés era suplir a este mercado de secundaria y de universitaria, y obviamente pues al público general con obras de muy bajo costo. Estos libros se comercializan en $3,99, $4, y en la modalidad de tarjeta en book en 8.000 pesos o 9.000 pesos en las librerías acá en Bogotá. Esa fue nuestra primera colección, y en este momento pues estamos trabajando, digamos, otros 4 o 5 títulos de esta misma línea de autores, digamos, si se pueden agrupar todos dentro de una misma línea, porque pues, hay muchas cosas diferentes, ¿no? Digamos, no sé si César Vallejo, que tiene con Jorge Isaacs, es decir, la idea es los autores de dominio público que tienen la literatura con que inició Latinoamérica, fue su camino. La segunda colección, Colección Sur, es el nombre que le pusimos. La idea es también tener autores latinoamericanos contemporáneos.
novela y cuento. Nosotros nos fuimos por la literatura, arrancamos con estos 4 libros, 2 de un autor colombiano, bogotano, y las dos de la izquierda, La mujer de los condenados y Las paredes hablarán, son novelas, e Intersticios y La calle del capitán son cuentos de un autor tolimense. Una novela ganó el premio Manizales, no recuerdo en este momento el nombre, con su novela La mujer de los condenados, y el autor de La calle del capitán, que se llama Elmer Hernández, ganó también un premio con uno de los cuentos que está incluido en estas volúmenes, digamos. Son obras que fueron o previamente publicadas por la universidad en donde se ganó el premio, en el departamento, fueron reeditadas, digamos, La mujer de los condenados la publicó en la Universidad de Antioquia y tiene 500 ejemplares, y lo mismo pues que opinamos con respecto al ejemplo anterior. Esos 500 ejemplares tuvieron muy poca circulación y pensamos nosotros que con el libro digital tendríamos mucho mayor alcance y que el autor, digamos, podría tener una cantidad mayor de lectores. Ese es nuestro objetivo. Dentro de esta misma colección, entonces luego en una segunda etapa publicamos Sótanos de Andrés Torres Guerrero, y un autor empieza a traer a otro. Esta colección que vimos en primer lugar, digamos que era nuestro primer peldaño para poder entrar al mundo editorial sin necesidad de tener sin la necesidad de tener que pelear para que un autor nos diera una obra. Digamos que es muy difícil que un editor desconocido, nuevo, nunca publicado nada, y aparte de eso digital, un autor contemporáneo le diga, oiga, venga, le doy mis derechos para que publique la obra, y no sabemos qué va a pasar, si se va a vender, si va a tener mercadeo, es decir, no sabemos cuál va a ser el alcance, porque es un experimento, es decir, es un impulso más bien de entrar a la industria editorial, y esta primera colección, digamos, que nos daba la posibilidad de tener ya publicado el libro, que no teníamos que pedirle permiso a nadie. Sí íbamos a hacer un trabajo editorial, un trabajo de corrección, de revisión, de actualización de los contenidos, de complementos, porque a cada una de estas obras le ponemos un prólogo, una biografía del autor, algunas cosas de digamos, hipervínculos como aclaratorios. No llegan a ser ediciones críticas porque pues, no estamos en capacidad de hacerlo en este momento, pero sí es nuestra intención que ya que las tenemos publicadas, vamos a empezar a trabajar para que en unos años nuestras ediciones sean ediciones muy completas, ediciones críticas, que realmente pueden tener una duración de, no sé, 50 o 60 años, que es los que tienen las ediciones de cátedra, por ejemplo, que son muy respetadas en toda Latinoamérica, y en versión digital posiblemente no están. Digamos que queremos que esta colección se convierta en eso. Entonces, en nuestra segunda colección ya teníamos que empezar a buscar, bueno, quiénes son los autores que van a firmar en nuestra editorial. Poco a poco, iniciando con 2 o 3 autores que tenían su libro ya previamente editado por otra editorial, que nos cedieron los derechos, y se vuelve como un boca a boca, y un autor trae a otro. Entonces el señor Javier Correa, autor de las 2 primeras novelas, nos presentó a Andrés Torres Guerrero, autor de Sótanos. Después nos conocimos con Lina María Pérez Gaviria, que digamos que ya es una autora como con un poco más de reconocimiento, y publicamos Los cuentos sin antifaz, que es un libro que tiene 9 cuentos, uno de ellos premiado con premio Juan Rulfo, otro premio nacional de cuentos, y 9 cuentos, digamos que ya tienen un reconocimiento, y empieza a volverse eso como que un autor que nos empieza a traer a otro. Rojo, Planeta Rojo, es un poco de experimento, son 49 microrelatos del autor uruguayo. No lo conozco, es decir, solamente por mail conversamos con él, nos envió la obra, la evaluamos y nunca nos hemos visto, y ya tenemos un libro publicado desde hace más de un año. A partir de ahí entonces ampliamos nuestra colección con 9 novelas de Rodrigo Parra Sandoval. Lina María Pérez Gaviria, la autora, nos presenta a Rodrigo Parra Sandoval, y era un autor que tiene su obra publicada desde 1978 con el álbum Secreto del Sagrado Corazón, una novela pues muy renombrada, y tiene obra hasta contemporánea. Entonces, de estos 9 títulos hay 6 que son reediciones y 3 que son inéditos, es decir, primera vez que aparecen en el mercado. Voto de Tinieblas, Los libros de Herbert Wolf y El extranjero subrayado, como su obra contemporánea, y 6 libros que son reediciones. Esta es nuestra colección sur. La idea es seguirla ampliando y seguir trabajando para tener cada vez un catálogo más responsable. A partir de esta colección sur, queremos hacer un experimento. Vamos a coger 1 o 2 novelas, o las 16 o las 15 que tengamos publicadas, y queremos publicarlas en otros idiomas. Digamos que difícilmente a un autor que no tenga un libro que no sea un bestseller, digamos, en su idioma, lo van a traducir a otro idioma. Nosotros queremos hacer el experimento.
Entonces ya tenemos dos obras que hemos publicado en inglés. Una se llama The Last Wish Woman, que es La Mujer de los Condenados, traducida en inglés. Conseguimos un traductor australiano que nos tradujo y nos permitió darle la posibilidad de publicar en otros idiomas sin cargar con el costo tan alto que implica traducir, porque solicitamos cotizaciones, digamos, en Londres, en Nueva York, bueno, en diferentes empresas que hacen traducción, y los costos son demasiado altos. Hay subsidios que ofrecen algunos estados para traducir a esos idiomas, digamos Francia tiene subsidios para que usted traduzca obras francesas al español, pero no viceversa, o Portugal o Brasil tienen apoyos gubernamentales para que las editoriales traduzcan autores brasileños a español o autores portugueses a español, pero publicar un libro de un autor colombiano en portugués, pues le toca a la editorial financiar completamente el proyecto. Entonces conseguimos a través de contactos con unos escritores, un par de traductores, uno en Australia y uno en Nueva York, que están haciendo el trabajo y van a trabajar por regalías, igual que el autor original del libro. Entonces tenemos esta obra que es literatura, y tenemos esta obra que es de Antonio Vélez, un paisa que publicó su libro Homo Sapiens con Villegas Editores hace algunos años. Es un libro ya científico, es decir, trata de psicología evolutiva, un poco más de referencia en lugar de literatura, y empezamos a aventurarnos a ver qué va a pasar con traducciones. En este momento están terminando de traducir los cuentos sin antifaz de Nina María Pérez Gaviria a inglés también, una traductora en Nueva York. En eso estamos, digamos, con la conexión LAN. Tenemos dos títulos, próximamente el tercero. Y nuestra última incursión, que nos permite seguir como ampliando nuestro catálogo, es la coedición. Digamos, estamos trabajando en alianza con algunas otras editoriales. La primera de ellas, Laguna Libros, de acá de Bogotá. Con Laguna Libros en este momento tenemos publicados 9 títulos. Emma Reyes, Memoria por Correspondencia, La ficción del monje Francisco Montaña Ibáñez, Casi nunca es tarde de Juan David Correa, Rojo Sombra, Microbio, Jiménez de Andrés Ospina, y 3 obras de José Antonio Osorio Lizarazo. Estos son trabajos que hemos hecho a partir de un libro impreso que Nacho fue primero editado y publicado en formato impreso por Laguna Libros, y luego a partir del acercamiento entonces recibimos estas obras, hacemos nuestras propias revisiones o nuestra propia corrección de la obra, y es así como, por ejemplo, Memoria por Correspondencia, recibimos la obra a partir de la primera edición hecha por Laguna Libros, corregimos nuestra versión en conjunto con Felipe González, el editor de Laguna Libros, acordamos qué correcciones hacemos o qué correcciones no hacemos, porque no vamos a intervenir un libro que previamente ha sido propiedad de otro editor. Y una vez que lo tenemos corregido, nuestro texto digital dio pie para la segunda edición en impreso. Digamos que ya el texto empieza a migrar del impreso al digital, y luego, después de nuestra versión, vuelve al impreso en la segunda edición y tercera, que ya tiene Laguna Libros. Este trabajo conjunto con Laguna Libros nos ha servido a nosotros para empezar a tener bastante más difusión que la que teníamos, porque Laguna Libros logró, con Memoria y Correspondencia de Emma Reyes, digamos que tener mucha difusión en prensa. Fue escogido por la ACLID, la Asociación Colombiana de Libros Independientes, como el libro del año de 2012, y ya empieza a volverse más que un bestseller, empieza a volverse un long seller. Es un libro que empieza a permanecer aquí en el mercado y que tiene tantas referencias y tantas recomendaciones que para nosotros pues, es un gran apoyo contar con una editorial como Laguna Libros para trabajos en conjunto. Esto entonces es lo que tenemos publicado con ellos. En este momento estamos trabajando en proyectos nuevos. Enseguida hicimos una coedición con Sílaba de Medellín, Sílaba Editores, una antología de 22 escritoras colombianas contemporáneas, mujeres escribiendo cuentos. Sílaba lo publicó en impreso, nosotros en digital. Una anotación con respecto a las ediciones con Laguna Libros: digamos que en primer lugar publicamos Memoria por Correspondencia y La ficción del monje a partir de libros que ya existían en impreso. A partir de Casi nunca es tarde y los otros 7 libros que están allí fueron publicados en simultánea, la versión impresa y la versión digital. Es decir, cuando Laguna Libros entró a imprenta, nosotros ya estábamos trabajando en la elaboración de nuestros ebook y de nuestras tarjetas ebook, de manera que en la feria del libro se hizo la presentación de estos 7 libros simultáneamente en impreso y en digital. Este en digital entonces abarca pues los sitios en donde nosotros comercializamos nuestros libros, las tiendas en línea y las librerías físicas, acá en librerías tradicionales en Bogotá. Con Sílaba tenemos un libro en este momento, y a partir de este año arrancamos y ya tenemos firmados contratos con otros 2 editores independientes colombianos, que son Luna Libros y Babel Libros.
Estamos ya trabajando en este momento en la edición de 2 libros con Luna, y con Babel más o menos unos 6 títulos vamos a tener próximamente en el mercado. Este es, digamos, nuestro trabajo editorial, nuestras 4 colecciones. Pretendemos en algún momento empezar a trabajar basado ya en los nuevos formatos. Digamos que nuestra charla no ha sido tanto en la parte técnica, sino en qué contenidos tenemos nosotros, basados en los nuevos formatos, en el ebook 3 y en el ebook Fixed Layout, empezar a trabajar ya contenidos infantiles apoyados con la coedición de Babel Libros, que tienen contenidos muy valiosos y muy, digamos, ya desarrollados en la parte de literatura infantil y juvenil, y queremos empezar a explorar estos nuevos formatos basados en esto. Estas son nuestras colecciones. Tenemos nuestros canales de ventas en línea. Estas son las tiendas en donde nosotros tenemos presencia, tiendas o distribuidores. Nuestro principal punto de venta en el presente es Apple, es donde más se mueven los títulos, más que en Amazon. Kobo es una empresa canadiense, digamos que no tienen todavía tanta presencia, llevan igual de duración yo creo que Apple en los libros electrónicos, y sin embargo no han logrado tener la misma acogida, posiblemente porque sea del Canadá o porque no tienen tanta marca, no han hecho presencia internacional con sus dispositivos como si lo ha hecho Apple, que tiene invadido el mundo de iPads, y Kobo tiene tablets y tiene e-readers y tiene todos los dispositivos, pero no ha hecho expansión internacional, digamos, como Apple. Amazon, digamos que ya es un nombre muy poderoso y una marca muy fija en los lectores o en los compradores, pues, de diferentes productos que tienen, entonces digamos que casi que se autopromociona Amazon. Y Barnes & Noble, Digital Books y LD, digamos que nos permiten a nosotros, Digital Books y LD nos permiten tener acceso a muchas pequeñas tiendas de libros electrónicos en toda Latinoamérica y en España y Europa. Esos son nuestros canales de venta en línea. El siguiente punto de venta son las librerías tradicionales en Bogotá. Estamos con nuestro producto que se llama Tarjetas ebook en 12 librerías más o menos, o 13 librerías en Bogotá, en las librerías independientes, en Bucaramanga en un par de librerías, en Medellín en otras 2, y estamos en plan de trabajar basados en estas tarjetas ebook, una plataforma de descarga de libros electrónicos que nos permitirá distribuir y vender físicamente libros electrónicos para otros editores. Estamos trabajando en eso para alcanzar, que es nuestro objetivo, salirnos de esto, no salirnos, permanecer en estas librerías, pero que esta lista pues sea mucho más grande. Nos empezamos a enfrentar nosotros como editores digitales a un asunto que no estaba dentro de nuestra idea inicial, y era enfrentarnos a la distribución física para poder vender libros electrónicos. Las tarjetas nos vuelven, nos aterrizan al mundo impreso, y tenemos unos libros que ya no son pues el libro de 200 páginas o de 500 impresos y en cajas, pero sí nos enfrenta a tener tarjetas ebook que son muy pequeñitas, muy fáciles de transportar, pero igual son impresas, igual hay que distribuirlas, llevarlas a la tienda, exhibirlas. Entonces estamos enfrentados ahí como a un reto distinto. Alguien nos decía, además es un poco gracioso porque pues el libro digital no tiene un canal natural, o sea, natural no existe en el digital, pero sí es natural, no sabemos. Decía, su canal natural de ventas son las tiendas en línea. No es natural, pero es nuestro canal de ventas, digamos, natural. Nosotros nos metimos a hacer uno que sea antinatural para lo digital, que son las tarjetas ebook, y estamos enfrentados ahí a ese reto de lograr tener cobertura y poder alcanzar, que esperamos en poco tiempo lograrlo, pues con alianzas y con otras estrategias que estamos diseñando, entrar a grandes superficies y a canales de ventas inusuales para los libros electrónicos. Nos han sugerido hasta droguerías, hasta bombas de gasolina, por ejemplo, estaciones de servicio de gasolina, donde usted parquea al lado y ahí empiezan a tener, no sé, todo tipo de productos diferentes, porque la persona que está montada en el carro está mirando allí la bomba y tiene 1 minuto o 2 minutos libres y tiene su tarjeta para pagar ahí en la mano. Digamos que no es una idea descabellada, pero para un editor decir, es que vamos a vender libros sin las bombas de gasolina, no, es claro, pero ya nos han hecho sugerencias de ese tipo, como que bueno, usted podría tener, si usted tiene, no sé, móvil, tendría 500 estaciones en el país donde podría tener sus libros exhibidos. No sé, en eso estamos trabajando, como en tratar de salirnos de esta colonizar digitalmente las librerías tradicionales y empezar a vender en otros puntos de venta inusuales para un libro. En eso estamos en este momento. Nuestro sitio web presenta nuestras novedades, presenta un catálogo, biografía de los autores, lo tenemos diseñado en español y en inglés.
Y hay algunas instrucciones básicas de cómo, de dónde comprar los libros, de qué es un ebook, hay mucha gente que todavía no lo sabe, y presenta también nuestros servicios. Nosotros, como cualquier editorial independiente, arranca a trabajar prestando servicios para terceros, servicios editoriales, que es lo usual. Nosotros hemos arrancado prestando servicios digitales, digamos como tecnológicos y no editoriales. No estamos ofreciendo corrección de estilo o otro tipo de cosas que una editorial normal o tradicional va a ofrecer, sino bien servicios digitales, digamos que es lo que podría ser Bilineata también, de ofrecer servicios de conversión, ofrecer servicios de distribución. Digamos que es nuestro apoyo económico para poder sostener nuestra editorial, porque vendiendo libros difícilmente, todavía está bastante tenaz la cosa, pero seguimos insistiendo, creemos firmemente en nuestro proyecto y seguiremos ampliando nuestro catálogo y buscando la forma de tener promoción, de tener mercadeo, de tener nuevos autores, etc. Por último, un apoyo que siempre hacemos al final de nuestras presentaciones, que es Diosito, que lean. Que no se todo el mundo lea. Lo más importante es apoyar y promocionar la lectura.